Ok, hermanos, bendiciones para todos. Bueno, pues en la clase pasada iniciamos este estudio sobre el Génesis y pues vamos a continuar el día de hoy. El, el miércoles pasado nos quedamos en hasta la historia de la caída y estuvimos hablando cómo fue que el pecado entró al mundo y al mismo tiempo estuvimos analizando los juicios, ¿sí? De los que fue sujeto, pues el hombre, la mujer, la serpiente, ¿verdad? La tierra, inclusive debido a la caída del hombre. Hoy, pues vamos a iniciar esta clase analizando una historia que es bien conocida, pero bueno, la intención de estas clases no es solamente que usted tenga un conocimiento intelectual y que su cabeza se haga grandota, grandota, grandota con mucha información, sino que todo lo que aprendamos nos ayude realmente a vivir la palabra, que, que todo lo que nosotros aprendamos pueda ser eh, aplicado en nuestra vida diaria. Entonces te voy a invitar a que si no tienes tu Biblia a la mano, la busques rápidamente y vamos a leer Génesis en el capítulo 4. Dice la palabra del Señor. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y hasta ahí vamos a dejar. Entonces, podemos ver que inicia la descendencia de Adán y Eva. Y de estos dos hijos, ambos, dice la palabra, que Caín, ¿verdad? Tuvo la iniciativa de traer una ofrenda para el Señor. Y, y esa ofrenda que Caín trajo fue el fruto de la tierra. Pero en el versículo 4, en el versículo 5 del capítulo 4 nos dice, no miró con agrado a Caín a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué sucedió? ¿Por qué motivo el Señor no miró con agrado la ofrenda de Caín? Si es más, si Caín fue pues quien primero menciona la Biblia que llegó
a llevar su ofrenda. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Alguno de ustedes quiere hacer un comentario? Porque, bueno, la Biblia nos da la respuesta. ¿Por qué el Señor no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Alguien quiere comentar? ¿No? Bueno, vamos en nuestra Biblia a la primera carta del apóstol Juan. Para los que son nuevos en los caminos del Señor, están las 3 cartas de Juan un poquito antes del Apocalipsis. La primera, segunda, tercera de Juan, está Judas, ¿sí? Y está Apocalipsis. Entonces búsquelo hasta el final del Nuevo Testamento. Y dice la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 3, en el versículo 12. Juan aquí hace un análisis y dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Pero es más interesante lo que sigue diciendo. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es interesante lo que nos dice el apóstol Juan sobre Caín. Él nos dice que sus obras eran malas. Entonces vemos que aquí se nos da la respuesta. El corazón de Caín era un corazón malo. Caín literalmente nos dice aquí que era del maligno. Entonces, aunque él llevó una ofrenda, esa no fue una ofrenda grata para el Señor. Simplemente porque nuestro Dios sabe y conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y no está interesado tanto en lo que tú hagas o en lo que tú des, si tu corazón está lejos de Dios. Si tu corazón aborrece al hermano, puedes dar la mejor ofrenda. Puedes hacer muchas obras, pero si tu corazón está lejos de Dios, si tu corazón aborrece al hermano, entonces esa ofrenda no será bien recibida. Y la Biblia nos enseña en varias ocasiones sobre eso. Fíjense, nos dice la palabra, y quiero que alguien me apoye con la lectura en Hebreos 11:4. El primero que lo tenga, empiece a leerlo, por favor. Amén. A ver, hermana, adelante. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Así es. Entonces, aquí en Hebreos, donde se nos habla de esos hombres de fe, aparece Abel. Y entonces podemos ver que otra de las causas por las cuales la ofrenda de Caín no fue aceptada
es porque Caín no tenía la fe que tenía su hermano Abel. Por eso esa ofrenda no pudo ser aceptada. Entonces aquí vemos que la misma palabra nos responde. Caín tuvo la oportunidad de confesar, porque el Señor le preguntó, ¿por qué ha decaído tu semblante? El Señor le preguntó y trató de acercarse a él, pero Caín en ningún momento se arrepintió, al contrario, prácticamente le dijo al Señor, pues yo no tengo por qué darte explicaciones de lo que sucedió con mi hermano. Y todo este primer homicidio, recordemos que el libro de Génesis es el libro de los comienzos, de los principios. Y habíamos hablado la clase pasada de que en Génesis vemos la primera boda, el primer nacimiento, ¿sí? Pero también vemos las primeras cosas negativas, vemos el primer homicidio. Y este homicidio fue por causa de la envidia. Desafortunadamente, amados hermanos, la envidia es una realidad. Y no voy a decir que afuera. Tristemente, es una realidad aún dentro de la iglesia. Tristemente, cuando alguien ve que el Señor usa más a un hermano o ha dado más dones a X o a Y hermano, se siembra la envidia en los corazones y se empieza a aborrecer a ese hermano debido a la envidia. Y la envidia ha sido el origen de muchas situaciones que no deben suceder dentro de la iglesia. Es una realidad. Caín fue llevado por la violencia porque él era hijo del maligno, sus obras eran malas y debido a esto tuvo que vivir el resto de sus días errante y en maldición. Caín le da una respuesta a Dios y le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Ustedes creen que esta respuesta de Caín será correcta? Y bueno, si lo miramos en nuestra vida, ¿seremos nosotros guarda de nuestros hermanos? ¿Seremos guarda de nuestros hermanos? Si a algún hermano le sucede algo y nosotros vamos delante del Señor con esa excusa de que, ay, Señor, es que yo no soy guarda de mi hermano. ¿Será esa una respuesta justificada delante del Señor? Pastora, yo creo que no, porque dice también la misma palabra, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo creo que sí hay que ser guarda de nuestros hermanos. Ojalá y no esté equivocada. Amén. Y de hecho, mira, si ustedes leen esta primera carta de Juan, cuando Juan está explicando lo que es ser verdaderamente un hijo de Dios, dice la palabra, ahí mismo en el capítulo 3, en el versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, porque aquí no se está hablando de un corazón como el de Caín, dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Es fácil ser hipócrita dentro de la iglesia
Dentro de la iglesia todos pueden ofrendar. Y si nosotros vemos el sacrificio la ofrenda, perdón, que entregó Caín y la ofrenda que entregó Abel, quizás alguien puede decir, bueno, pero ¿y dónde estuvo lo malo? Porque el Señor no aceptó la ofrenda de Caín. Si Caín se dedicaba a la tierra, pues es lógico que llevara frutos. Y si el otro era pastor, pues es lógico que llevara un cordero, una oveja, ¿no? Entonces, ¿dónde estuvo lo malo, no? Porque el Señor no le agradó la ofrenda de Caín. Pero cuando leemos todo lo que Juan explica, podemos ver que ese corazón malo como el de Caín, que realmente por fuera parecía bueno, ¿sí? Porque por fuera, pues, a cualquiera se le hace fácil llevar una ofrenda. Por fuera, a cualquiera se le hace fácil hacer una buena obra. Por fuera, todos somos cristianos. La situación es que Dios puede mirar dentro de nuestros corazones. Y solamente Dios puede saber realmente con qué corazón cada uno ofrenda o con qué corazón cada uno le sirve. Porque hoy en día podemos ver muchas cosas que aparentemente están bien. Usted puede ver muchos siervos, entre comillas, y aparentemente todo está bien. Y aparentemente todos son siervos. Pero usted no conoce la motivación del corazón de esa persona. Y hay quienes realmente aman a la iglesia. Y hay también quienes aborrecen la iglesia. Y que solamente buscan un provecho de la iglesia, pero en su corazón aborrecen a los hermanos. Hay gente que se le hace tan fácil maldecir al prójimo y pueden dar ofrendas. Entonces, el Señor mira más allá. Todos nosotros podemos ser engañados por otras personas porque es fácil actuar hipócritamente como Caín. Pero al Señor, que mira los corazones, a él nadie lo puede engañar. Porque él sí nos puede conocer, sí nos conoce realmente cómo somos. Él conoce realmente nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y él sabe quienes tienen un corazón como el de Abel y quienes tienen un corazón como el de Caín, aunque a ambos se les llame hermanos. Después de esto, la palabra empieza a explicarnos toda esa descendencia de Caín y esa civilización de cainitas, ¿sí? Fundada por Caín y que toda esa descendencia estuvo lejos de Dios. Sin embargo, pues podemos ver que ellos fueron usados para que empezaran a crearse, por ejemplo, las herramientas y las armas, las tiendas de campaña, inclusive instrumentos de cuerda y viento, porque todas estos inventos surgieron de la descendencia de Caín. Y quiero que pongamos especial atención en un descendiente de Caín, que fue el primer polígamo que menciona la Biblia, y es Lamed, y eso lo pueden leer en el capítulo 4 de Génesis, en el versículo 19. Dice la palabra de Dios: y Lamed tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada
y el nombre de la otra, Sila. Este hombre, Lamet, tenía 2 mujeres. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y escuchen esto, pongan especial atención en esto. Y dijo Lamet a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamet. Escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamet en verdad 70 veces 7 lo será. Miren la soberbia de la descendencia de Caín. Tenían un hambre de venganza. El Señor le había dicho a Caín en el versículo 15, cuando le dice que pues va a andar errante, el Señor le dice, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Pero este Lamet, descendiente de Caín, dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamet en verdad 70 veces 7 lo será. Y él dice que por causa de una herida o por un golpe, él va a cobrar con la vida de esa persona. Eso es lo que dice Lamet en su himno que él está ahí cantando, en su canto. Pero fíjense la soberbia de este hombre. Dice que aún más que Caín, el que se meta con él será castigado. Y esta frase de 70 veces 7 será castigada una persona surge precisamente en la tradición judía de este dicho de Lamet. Acuérdense que al Señor le preguntaron, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Y qué respondió el Señor? 70 veces 7. 70 veces 7. Y nosotros no queremos perdonar ni una, ni media, ¿no? Nos hacen algo y ya mejor dicho, queremos que la persona se muera y que lo mate y lo atropelle un tren. Y entonces, fíjense, el Señor Jesús deja completamente derribada toda esta idea maquiavélica que había fundado este Lamet para enseñar sobre el perdón. Y podemos ver a su vez que la palabra empieza en el capítulo 5 a hablarnos sobre la descendencia de Set. Posteriormente, a que muere Abel, dice el versículo 25 en el capítulo 4, conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y de este Set vemos una descendencia completamente entregada al Señor. De Set va a descender quien va a cumplir la promesa dada en Génesis 3:15. De hecho, podemos ver nosotros que aquí con amarillito, en estos cuadritos le puse pues toda la descendencia de Set, y podemos ver en esta descendencia de Set a Enoc, al hombre que fue llevado por Dios al cielo sin ver muerte, a Matusalén,
el hombre que tuvo largura de vida, ¿verdad?, sobre la tierra. Y de esta línea de Set viene Noé, el hombre usado por Dios, ¿sí?, para preservar esa simiente de Set de donde vendría el Salvador. Nos sigue contando la Biblia que en todas estas generaciones que fueron antes del diluvio, escuché como un sonidito. Bueno, en todas estas generaciones que vinieron antes del diluvio, hubo mucha maldad y algunas particularidades de estas personas que vivieron antes del diluvio es que podían vivir hasta 969 años. Fue la edad de Matusalén. Pero también podemos ver nosotros que, por ejemplo, en el caso de Enoc, dice en el versículo 22 del capítulo 5, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Fue el que menos vivió, pero porque fue arrebatado al cielo, así como lo fue Elías. Y en el capítulo 6 se nos cuenta que era tanta la maldad de esta generación de Caín, pero desafortunadamente nos dice que los hijos de Dios y las hijas de los hombres empezaron a unirse, y de ellos salió una descendencia de gigantes. Estos gigantes eran destacados por la violencia y corrompieron toda la tierra. Y fue así como el Señor, y voy a leer así versículos espaciados porque no, si leemos versículo por versículo no acabamos. En el capítulo 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y aquí vemos cómo el Señor escoge entonces a Noé. ¿Para qué? Para que de esta situación que iba a pasar, en la cual iba a quedar destruida toda la tierra, solamente Noé y su familia fueran salvos. Sin embargo, bueno, la Biblia dice que Dios no se arrepiente. ¿Cómo podemos entender entonces este arrepentimiento del cual habla el capítulo 6 de Génesis? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Hola. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Porque la palabra dice, ¿sí?, que el Señor no se arrepiente. ¿Lo dice o no lo dice? Sí. Sí lo dice. Y entonces, ¿por qué dice Génesis 6 que el Señor se arrepintió de haber hecho el hombre en la tierra? Yo creo que más que nada es lo que hemos visto luego en clase, de que para que nosotros entendamos, ¿no? Lo que también sintió Dios, lo que se le llama antropopatismo, algo así me recuerdo, no sé si me equivoqué.
Así es, muy bien, hermana. Así es. Eh, Hablando en cuanto a interpretación bíblica, perdón. Hablando en cuanto a interpretación bíblica, ciertamente cuando la palabra de Dios coloca sentimientos en Dios, que son sentimientos como los de los hombres, eso se le llama antropopatismos, pero no quiere decir la palabra que el Señor se haya arrepentido, así como nosotros nos arrepentimos de que tomamos una decisión y al día siguiente decimos, no, ya no, siempre ya no es blanco, sino negro, sino que al Señor le dolió en su corazón, le pesó toda esa maldad que el hombre estaba cometiendo y tuvo mucho dolor en su corazón. Eso es lo que quiere decirnos la palabra, ¿sí? Pero no en el sentido literal de arrepentirse, porque uno de los atributos del Señor es que precisamente el Señor es inmutable, Él no cambia, ¿sí? Y el Señor, como Él no cambia, ¿sí? Él no puede arrepentirse. Bueno, entonces continuamos. Finalmente, el Señor escoge a esta familia, escoge a este hombre específicamente, a Noé. Y bueno, pues todos conocemos la historia, le dan las indicaciones para que construya el arca. Finalmente entra la familia de Noé, ¿sí? El Señor cierra la puerta del arca, se destruye pues toda esa generación malvada y así pues viene el juicio del Señor para todas estas personas que rechazaron a Dios. Pero el Señor preserva la promesa por medio de su siervo Noé. Entonces aquí vemos que antes del diluvio, ¿sí? Pues había muchísima población, pero al mismo tiempo había también muchísima maldad sobre la tierra. Y pues tanto se pervirtió la humanidad que pues ahí es cuando el Señor decide cambiar el curso de su acción sobre la humanidad y enviar un diluvio. Y ciertamente la palabra nos dice que llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches, pero bueno, después de eso se nos explica cómo posteriormente el Señor pues estuvo diciéndole a Noé, dándole más indicaciones, ¿cierto? Noé manda un cuervo, luego manda una paloma, y en todo ese tiempo, Noé y su familia duraron exactamente 1 año y 10 días dentro del arca, ¿sí? La palabra nos dice que no era un hombre justo y perfecto. Pues el Señor prácticamente lo escoge como el segundo padre de la raza, que pues el primero fue Adán, pero después de toda esa destrucción que hubo, pues a partir de Noé, el Señor entonces les da nuevamente la orden de que se multipliquen y fructifiquen la tierra, ¿cierto? Noé construyó un arca que pues a grandes rasgos constaba de 3 pisos, ¿sí? Y bueno, según pues los arqueólogos y todo, tenía más o menos los arqueólogos bíblicos una capacidad más o menos como para unas 7,000 especies. Es nombrado Noé en la carta a los hebreos como un hombre de fe. Era obediente porque a pesar de que nadie le prestaba atención, ¿verdad? Porque nos dice la palabra en Pedro que pues él predicaba la palabra y nadie le prestaba atención. La gente pues estaba en sus cosas, ¿sí? Aún Jesús, ¿verdad? Nos dice
que en los tiempos de Noé la gente andaba casándose, descasándose, cada quien en su vida, y nadie prestaba atención a la predicación de Noé. Y este hombre, aún así, fue obediente a lo que el Señor le había dicho. El Señor es quien cierra la puerta del arca, ¿sí? Y pues aquí se nos... esto que sucede en el diluvio es una prefiguración o es un tipo, si usted lo quiere llamar así, de lo que está sucediendo aún en nuestros días. Hoy se predica el evangelio, pero las personas vive cada quien tan ocupado en su propia vida que nadie quiere escuchar del Señor. Todos cierran su oído a la palabra del Señor. Y si vienen al Señor, cosa que es muy vista en estos tiempos, vienen al Señor muchos por lo que el Señor les pueda dar. Pero cuando empiezan las pruebas y las tribulaciones, entonces se apartan. Y no hay una fe genuina en el Señor. No hay una conversión genuina. Y mucha gente que se dice ser cristiana, ni siquiera ha nacido de nuevo, porque siguen en sus mismos perversos caminos. Este diluvio repentino e inesperado nos ilustra la segunda venida de Cristo, porque asimismo nos dice Pablo que cuando el Señor venga, pues cada quien estará en sus actividades de la vida cotidiana. Unos serán tomados, otros serán dejados. Eso enseña la palabra. ¿Por qué? Porque no todos van a tener a Jesús en el trono de su corazón. No todos han aceptado el mensaje del evangelio. No todos han recibido el sacrificio de Jesús para salvación y vida eterna. Entonces, desafortunadamente, así tal cual como en los tiempos del diluvio sucederá, porque la gente está más interesada en lo que Dios le pueda dar, materialmente hablando, que en la salvación de sus almas. La gente solamente se acerca a Dios porque tiene problemas, porque mira que a mi hija le pasa esto, porque mira que hoy no tengo para comer, porque mira que no tengo trabajo, y todo eso es válido, pero nadie busca al Señor porque reconozca que es el único que pueda salvar su alma. Ese es el mundo en el que vivimos hoy. Y por otro lado, hay quienes se dedican a vender la salvación, a decir, no, sí, ven, porque si tú aceptas a Cristo en tu corazón, ya no va a haber problema, ya, mejor dicho, te vas a volver millonario, el famoso evangelio de la prosperidad. Y engañan a las personas. Entonces no hay ni Noés, ni personas que escuchen a los Noé. Estamos en un mundo así, tal cual como en el periodo antidiluviano. Así estamos. Un mundo completamente pervertido es lo que estamos viviendo los días de hoy. Y bueno, finalmente, pues el Señor solamente pues salva a Noé y a su familia. Y pues nos cuenta la palabra del Señor que finalmente el arca se posó sobre el monte Ararat. Y aquí el Señor le dice a Noé que nuevamente le da a Noé la indicación. En el capítulo 9 le dice el Señor, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Sí? Nuevamente el Señor vuelve a dar esa indicación. ¿Por qué? Porque solamente fue salva la familia de Noé. Y Dios
establece un pacto con Noé. Y ese pacto representaba que el Señor ya no volvería a destruir la tierra por medio de un diluvio. Y el Señor empieza a dar, junto con la indicación de multiplicarse y fructificarse, unas nuevas indicaciones para esa generación que va a venir a partir de la familia de Noé. El Señor dice, por ejemplo, en el versículo 6 del capítulo 9, el que derramare sangre de hombre, por el hombre de su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. El Señor establece las estaciones. El Señor establece también, dice en el capítulo 9, versículo 2, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Entonces aquí el temor a los animales por el hombre es profetizado. Se le permite al hombre comer carne de los animales porque dice todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida y que es su sangre no comeréis. Entonces, desde aquí el Señor está estableciendo que carne no se debe comer. Y bueno, este asunto de la sangre lo vamos a ver más ratificado en Levítico, cuando el Señor le da al pueblo de Israel varias indicaciones relacionadas con esto de no comer carne, de no comer sangre, perdón. Después de esto sucede una desdichada historia. Noé se embriaga y sus hijos, ¿sí? Bueno, uno de sus hijos y su nieto lo vieron desnudos. Entonces, a partir de que sucede esto, cuando Noé despierta de su embriaguez, que supo lo que había hecho su hijo más joven, lo maldice. Esto lo podemos ver en el capítulo 9, a partir del versículo 24, dice, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Dijo, más bendito por Jehová mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Entonces, podemos observar que a partir de la descendencia de Noé, ellos reciben cada uno unas palabras por parte de su padre. Y entonces la descendencia, a partir de la descendencia de Noé, ellos van a habitar en diferentes regiones, en diferentes lugares. Y es así como nosotros podemos ver, bueno, eso lo explica en el capítulo 10 más a detalle, pero bueno, a grandes rasgos, lo que fueron los descendientes de Sem corresponde a lo que es la nación de Israel por medio de Isaac y Jacob, y lo que son los pueblos árabes,
Ahorita cuando veamos un poco sobre la vida de Abraham, vamos a ver por qué les digo esto. Y lo que es la descendencia de Can y Canaán, ¿sí? Ocuparon gran parte de lo que fue el continente africano, todo lo que es el territorio de Egipto, de China, Japón, India, y los descendientes de Jafet vinieron a ocupar todo lo que es la parte de Grecia, Persia, Italia, Alemania, España, ¿sí? Y esto lo explica a detalle todo el capítulo 10, ¿no? Pero bueno, no lo vamos a leer por cuestiones de administrar el tiempo. Y posteriormente, y para terminar esta etapa de la creación, porque recuerden ustedes que les expliqué que la primera parte de Génesis la vamos a llamar la etapa de la creación y termina justo aquí en el capítulo 11 con la historia de la Torre de Babel. Y esta sí la vamos a leer. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente se hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahora, aquí nosotros podemos ver la arrogancia del ser humano. Esta descendencia de Noé, porque pues aquí ya estamos hablando de una generación nueva, ¿sí? Sin embargo, con un corazón que también ya estaba desviándose. Ellos estaban todos allí juntos y ellos dijeron, bueno, vamos a hacernos un nombre. Ellos querían tener una gloria, pero sin Dios. Ellos querían hacerse un nombre, pero sin Dios. Ellos querían estar todos juntos cuando el Señor les había ordenado esparcirse y llenar la tierra. Entonces, ellos fueron movidos, o la motivación de su corazón para hacer esa torre tan alta que llegara al cielo era hacerse un nombre. Era una exaltación personal que excluía completamente a Dios de esos planes. Por eso el Señor dice, hay que desbaratar estos planes del hombre, porque había mucho orgullo y mucha independencia. La palabra del Señor nos enseña en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu son aquellos que reconocen su necesidad del Señor. Son aquellos que reconocen que sin Dios no somos nada, que sin Dios no podemos lograr ningún objetivo en esta vida, que sin Dios no llegamos a ninguna parte. Sin embargo, estas personas creían que podían hacerse un nombre sin la ayuda de Dios, porque aquí en ningún momento ellos mencionaron a Dios, ni le oraron a Dios, ni hicieron un altar a Dios, ni mucho menos.
Aquí solamente era el ego, la arrogancia, la autosuficiencia, lo que estaba reinando. Y el Señor va y destruye todos sus planes. ¿Cómo? Confundiendo sus lenguas. Y aquí vemos otra hermosa aparición o mención, por decirlo de alguna manera, de la Trinidad. Porque el Señor dice en el versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y nos dice la palabra que así los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y es así como el Señor esparce a todos estos descendientes de Noé por diferentes lugares. Fíjense, Babilonia, Babel, sí, que significa confusión. Aquí en Babel se originó el paganismo. Y esta Babel, que representa lo mismo que Babilonia, llega a ser un símbolo del opresor del pueblo de Dios, así como Egipto llega a representar la mundanalidad del ser humano. Asimismo, Babilonia llega a ser el símbolo del opresor del pueblo de Dios. Y su fundador, Nimrod, del cual también nos habla la palabra, significa nada más y nada menos que nos rebelaremos. Este Nimrod fue nieto de Can y fue el fundador del imperio babilónico. ¿Ya tienen sueño? ¿O aguantan otro poquito? No, aquí estamos. A ver, permítanme. Voy a buscar la otra presentación. Ahí está. Bueno, entonces con esta historia de la Torre de Babel concluye lo que les comenté, que era la etapa de la creación. Y en el capítulo 12, bueno, más exactamente a finales del capítulo 11, se nos empieza a comentar sobre Abraham. Y la palabra nos habla de que Abraham era un hombre que vivía en una tierra completamente pagana, porque pues Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Era una tierra donde se adoraba a la diosa Luna. Y esta tierra donde vivía Abraham era una tierra pagana. Y desde allá el Señor lo llama. Y quiero que me acompañen. ¿Dónde está? En Josué 24, Josué capítulo 24, versículo 2 y 3. Dice Josué en el discurso de despedida que le está dando al pueblo de Israel. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor,
y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Entonces, aquí Josué nos dice claramente que Abraham venía de una tierra donde se adoraban a otros dioses. El Señor lo llama y le hace una propuesta, bueno, que diríamos medio rara, ¿verdad? Porque el Señor le dice a Abraham que salga de esa tierra. ¿A dónde? Pues a la tierra que yo te mostraré. Pero en ese momento no le dice a cuál tierra. ¿Sí? Y podemos ver nosotros entonces en esta etapa patriarcal que comienza con esta interesante historia de Abraham, el comienzo de la nación hebrea. Vamos a ver también el pacto abrámico y esa historia de cuando los hebreos se trasladan a Egipto. En esta etapa patriarcal nosotros vamos a ver que Dios centra su atención en un hombre. ¿Quién es ese hombre? Abraham. En una familia. ¿Quién es esa familia? La familia de Isaac. Y en una nación. ¿Y quién o por medio de quién se funda esa nación? Por medio de Jacob, hijo de Isaac. ¿Sí? Vamos a ver en esta etapa patriarcal que 2 ciudades son destruidas. ¿Cuáles son esas 2 ciudades? A ver, los que se leyeron el Génesis. ¿Cuáles son las ciudades que son destruidas en Génesis? Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, muy bien. ¿Y quién es el muchacho que es librado de morir? Lot. No. A Isaac, cuando lo Isaac. entregó a Abraham. Ajá. ¿Y quién es el hijo que engaña a su padre y luego es engañado por sus hijos? Jacob. Jacob. ¿Y quién es la primera esposa estéril? Sara. Sara. Ajá. ¿Y quién es la primera madre moribunda? Raquel. Raquel. ¿Sí? Y vamos a ver Jerusalén, un tipo de lo celestial, ¿verdad? Y Egipto, un tipo de lo mundano, que aparecen mencionados en esta etapa patriarcal. Y un interesante rey y sacerdote llamado Melquisedec, que también vamos a conocer en esta etapa patriarcal. Entonces, ¿quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob y José. A ellos se les da y se les reitera la promesa de parte del Señor. Este nada más es un cuadrito como una línea de tiempo desde Adán hasta Jesús, pero bueno, en esto no vamos a hacer mucho énfasis todavía. Bueno, entonces, como les venía comentando, Abraham nació en el Ur de los Caldeos. La Biblia nos dice cómo se llamaba el padre de Abraham, ¿cierto? Aquí está en el capítulo 11 de Génesis, nos dice que el papá de Abraham se llamaba Taré. Ellos vienen, Taré. sí, ellos vienen de la descendencia de Sem, ¿sí? Hijo de Noé. Abraham es mencionado 234 veces en el Antiguo Testamento, 74 veces en el Nuevo Testamento. Es mencionado en 16 libros del Antiguo Testamento y en 11 libros del Nuevo Testamento. Lo conocemos como el padre de la fe, ¿verdad? Y pues tanto los cristianos como los musulmanes también, tienen a Abraham como el padre de la fe. Y bueno, debido precisamente a Abraham, fue la razón por la que el reino del sur se mantuvo tanto tiempo. Eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos por allá
a la división del reino, a la historia de los reyes. Vamos a ver por qué. ¿Sí? Y pues Ur de los Caldeos, pues era una tierra completamente pagana, aunque era una tierra rica, con construcciones imponentes, ¿sí? Como los sigurats, que son construcciones, más o menos como en forma como de escalones, para que me entiendan. No se me dio por colocar una imagencita. Esa arquitectura pues es típica de Ur de los Caldeos, de Babilonia, ¿sí? Pero vemos que el Señor le hace un llamado a Abraham y le dice Dios a Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Harán fue el lugar donde llegó Abraham después de haber salido de Ur de los Caldeos. Y allí en esa tierra murió su padre. Allí en esa tierra de Harán murió su padre. Y bueno, vemos que el Señor le hace a Abraham una promesa que donde se destacan 7 puntos importantes, ¿verdad? Una nación grande, bendición, engrandeceré su nombre, que él será de bendición, que bendecirá a los que bendigan a Abraham, los que maldijeren a Abraham los maldecirá, y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Esta promesa que el Señor le dio a Abraham va a tener su cumplimiento en Jesús, ¿sí? Porque es realmente Jesús quien viene a traer bendición a todas las naciones de la tierra. Pero bueno, los que estuvieron en diciembre en el estudio sobre la infancia de Jesús, cuando estuvimos analizando la genealogía de Jesús, y los que no estuvieron, pues pueden encontrar las clases ahí en el aula virtual, vemos cómo el árbol genealógico de Jesús empieza desde Dios, desde Adán y desde Abraham, ¿cierto? ¿Sí lo recuerdan? Entonces es realmente en Jesús donde se viene a cumplir plenamente esta promesa. Cuando Abraham entra a Canaán, el primer lugar donde él llega y establece un campamento es en Siquén. Y es aquí donde ahora el Señor le dice, ¿sí? Que a su descendencia le daría toda esa tierra, o sea, que esa bendición, esa promesa que el Señor había dado no solamente sería nada más para la persona de Abraham, sino también para toda su descendencia. Bueno, y rápidamente les voy a ir haciendo como un resumen de esta vida de Abraham. Cuando él llega a Siquén, es allí en Siquén donde establece el primer altar para Dios. Siquén es un lugar que queda más o menos a unos 48 kilómetros de Jerusalén. De allí, de Siquén, la palabra cuenta que Abraham se trasladó para Betel,
y allí en Betel edifica un segundo altar. Luego más adelante, ahí mismo en Génesis capítulo 12, la palabra nos cuenta que hubo hambre en la tierra. Y aquí fue una de las primeras pruebas de fe de Abraham, que no la pasó, ¿verdad? Porque dice la palabra que hubo hambre en la tierra y pues hasta este momento Abraham había obedecido a Dios. Pero cuando llegó el hambre, ¿qué dijo Abraham? Me voy a Egipto, porque pues allá en Egipto sí hay alimentos, pero el Señor en ningún momento le dio esa indicación. El Señor en ningún momento le dijo a Abraham que se fuera para Egipto. Entonces, aquí vemos cómo Abraham en primera instancia deja esa tierra prometida para buscar ¿qué? Recursos humanos, recursos que no venían del Señor. Y por eso es que cada vez que un cristiano regresa, se quita su mirada de Dios para ir a buscar soluciones, las soluciones que el mundo da, es como si estuviera regresando a Egipto, porque Egipto representa todo aquello que es mundano. Cuando nosotros tomamos decisiones y recurrimos a otras cosas, a otras personas diferentes a Dios para solucionar las pruebas, para salir de los problemas, nosotros estamos regresando a Egipto. Esta fue una decisión que Abraham tomó sin Dios. El Señor en ningún momento le dijo eso. Y bueno, la desobediencia o cuando nosotros tomamos decisiones sin Dios, eso siempre trae una consecuencia. ¿Qué consecuencias trajo eso para Abraham? Bueno, que allá, estando en Egipto, el faraón quiso tomar a Sara, ¿sí? Como mujer. Sin embargo, bueno, el Señor en su misericordia se lo impidió. Y Abraham, esto trajo frustración para su vida, porque el Señor en ningún momento lo mandó para allá. Después, nuevamente, regresa a Canaán, ¿verdad? De donde no debió haber salido porque Dios no lo mandó en ningún momento que fuera para Egipto. Y dentro de las consecuencias de esa desobediencia es que toma aquí se trae a una egipcia de allá, ¿sí? Como sierva, como criada de su mujer, y esta mujer más tarde vino a convertirse en su concubina. A los que conocen la historia, ¿verdad? Ven que esta mujer Agar más tarde vino a convertirse en concubina de Abraham. Y que con esto también vemos que a veces cómo se repiten los errores por generaciones. Porque esto mismo que hizo Abraham de ir a Egipto, y que en 2 ocasiones va y miente y dice y no dice que Sara es su esposa, sino que dice que es su hermana. Este mismo error lo cometió más adelante su hijo Isaac. Entonces nosotros podemos ver que a veces se cometen los mismos errores dentro de las generaciones. Dentro de esta historia de Abraham, podemos observar también que él los siervos, pues como el Señor tampoco le dijo en ningún momento que se llevara vino, porque pues esa es la verdad. El sobrino se fue con él, pero el Señor en ningún momento le dijo, llévate al sobrino, ¿verdad? Pero bueno, el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. De hecho, hay versiones que dicen, déjenme buscarles. Aquí, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus gentes y a tu familia y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré.
Pero en primera instancia, vemos que Abraham se fue con su papá, se queda en Harán, ¿sí? Ahí en Harán muere su padre y es cuando entonces él sigue el viaje y entonces se lleva al sobrino. Esto posteriormente trae problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los siervos de Abraham y los siervos de Lot, los pastores, empiezan a discutir sobre los campos. Y aquí el Señor, aquí el Señor le ratifica a Abraham la promesa, que la promesa pues era para Abraham. Abraham llega a un acuerdo con su sobrino y le dice, no, pues tú escoge a dónde quieres ir. Y nosotros podemos ver que Lot, y se lo voy a leer en la versión porque me gusta cómo lo dice. A partir del versículo 8, en el capítulo 13 de Génesis, dice el Señor, finalmente Abraham le dijo a Lot, no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a tu disposición. Escoge de la parte que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra a la derecha. Y si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. Y fíjense lo que dice, me llama mucho la atención lo que dice. Dice, Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Pero los habitantes de esta región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia como posesión permanente. ¿Qué observan ustedes en la elección de Lot? ¿Qué observan? ¿Qué fue lo que él miró? ¿Qué le llamó la atención de lo que leímos? La llanura, el monte, lo fértil. Lo fértil, lo próspero. Él estaba viendo lo rico de la tierra, ¿verdad? Él a lo mejor dijo, no, pues de esta tierra yo voy a sacar más provecho. Y entonces dice la palabra que primero se estableció en la llanura de Zoar y luego se fue corriendo, ¿verdad? Porque no llegó inmediatamente a Sodoma y Gomorra, sino que primero se estableció en un lugar y poquito a poquito se fue recorriendo hasta que llegó a establecerse allí a Sodoma y Gomorra. O sea, poquito a poquito se iba acercando a esa tierra de pecado. Poquito a poquito esa tierra de pecado lo iba como que atrayendo, ¿no? A lo mejor en búsqueda de la riqueza, a lo mejor en búsqueda de todo lo bueno que veían sus ojos que tenía esa tierra, pero que finalmente dice la palabra de Dios que eran hombres malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Entonces, fíjense, a veces los ojos de nosotros, los seres humanos, miran otras cosas antes de mirar
lo que realmente es importante. Y esto es lo que aprendemos de esa elección de Lot que lo llevó, pues, a la perdición, porque pues todos conocemos la historia de lo que pasó después. Y Lot, por dejarse llevar por lo que sus ojos veían, tomó una muy mala decisión, porque fue a parar a una tierra donde la gente no tenía temor de Dios. Bueno, posteriormente se nos cuenta sobre la primera guerra registrada en la Biblia, ¿sí? Y se nos habla de que pues en esta guerra 9 naciones estuvieron involucradas. Aquí toman prisionero a Lot. Abraham se entera, va con 318 siervos y finalmente lo encuentran y derrotan a ese rey. A ver que ya moví la diapositiva. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Sí? Y pues se nos habla de ese evento. Fíjense, es la primera guerra que aparece en la Biblia y llama la atención que para este suceso Abraham moviliza 318 siervos. Eso nos habla de la riqueza de Abraham, porque para tener 318 siervos que lo apoyaran en esta correría de ir a liberar a Lot, tuvo que haber sido un hombre muy bendecido económicamente hablando, ¿no? Y después de esto, de que él derrota a Kedorlaomer, la Biblia nos habla de este encuentro con Melquisedec. Este Melquisedec, que significa rey de justicia, déjenme buscar mi Biblia. Aquí también hay cosas interesantes que debemos notar nosotros. Este Melquisedec, dice la palabra en el capítulo 14, versículo 18. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Esta es la primera vez que aparece la palabra sacerdote en la Biblia. Cuando nosotros aprendemos sobre la vida de Jesús, hay 3 oficios que caracterizan la vida de Jesús. Uno de esos oficios, o lo que se conoce teológicamente como las dignidades de Cristo, es precisamente que el Señor es nuestro sumo sacerdote, que el Señor es rey y que el Señor es profeta. Sacerdote, profeta y rey. Y aquí se nos habla de este Melquisedec, y yo quiero que vayamos con la Biblia y a ver, voy a pedir a Benja si me puede apoyar con esa lectura de Hebreos 7 del 1 al 10. Bueno, ya con esto terminamos para no saturarlos con tanta información. Hebreos, capítulo 7, del 1 al 10. Sí, dice así. El sacerdocio de Melquisedec, porque este es Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví recibieron el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley.
es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibió los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y les voy a leer, gracias Benja, voy a leerles también el 11, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, que bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Fíjense, quizás ustedes han escuchado alguna vez, les han dicho, ¿sí? Lo que quiere decir Hebreos es que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Este Melquisedec que aparece aquí en el Antiguo Testamento, en Génesis, y que significa rey de justicia, es un tipo o una prefiguración del sacerdocio de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué les explico esto y hago este paréntesis? Porque cuando nosotros lleguemos al estudio de la ley y veamos que en Levítico el Señor establece que quienes van a ser sacerdotes son los descendientes de Aarón, los de la tribu de Leví. Y si nosotros en diciembre aprendimos que el Señor Jesús es descendiente de la tribu de Judá, ¿sí? Tanto por parte de la línea genealógica de José como de la de María. Entonces, por eso nos preguntamos, bueno, ¿por qué Jesús no es sacerdote según el orden de Aarón, que es lo que está diciendo, explicándonos la carta a los hebreos, sino que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, este sacerdote y rey, que aquí la palabra no menciona ni padre ni madre, ¿sí? Sino simplemente nos habla de este rey que así como Jesús no tiene principio ni tiene final porque es el alfa y la omega. Aquí por primera vez se nos habla del pan y el vino. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ese pan y vino igual es una prefiguración de Cristo, ¿sí? Entonces, observamos también un detalle interesante y es que Abraham le da el diezmo del botín a Melquisedec. Entonces, esta fue una práctica que empezó con Abraham, inclusive desde antes de que la ley de Moisés fuera establecida. Entonces, hay varios datos importantes que podemos extraer a partir de esta porción bíblica donde se nos habla de este encuentro de Abraham con Melquisedec. Y bueno, yo creo que vamos a dejar hasta aquí porque viene algo bien interesante que es el pacto abrámico. Eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Y para que no nos alarguemos tanto porque sé que en algunos lugares ya es un poco tarde. Y no sé, hermanos, si tienen alguna duda, algún comentario.